Ya, vamos a ir a nuestra clase. Todavía no, sino del material de la semana pasada. Después les alcanzo el otro. Sí. Ah, muy bien, gracias. ¿Qué número? ¿Cuál es la figura? Ah, ok. Ya, vamos a ver. Gracias, gracias, Oh, muy bien, Charo, gracias. A ver, ha sido rápido, ¿no? Lo que hemos pasado, ¿no? No sé si fue esto. ¿Eso fue? 30 y... ¿Eso fue esa es la imagen? Ajá, perfecto. Ya. Bueno, hoy día tenemos tiempo para avanzar con calma, por eso hemos sido un poco cortos. Pero no se preocupen del examen, ¿ah? Porque algunos están ahí. No, olviden. Escuchen la clase. Escuchen la clase, ¿ah? No. No. No se preocupe, ya te propina. ¿Ya está asegurado? Sí, obligado. Propina. ¿Cómo se dice en portugués? Propina. Propina. Propina é algo ruim. Soborno. Oye, en Perú dice soborno. Sim, Deus fala pra gente não fazer nada escondido. Oye, pero bien interesante, ¿no? Entonces, en Perú, imagínate, ¿quieres un soborno? ¿Un soborno? Soborno. Cambia bastante cambia. Bien, hermanos, entonces vamos a seguir con el estudio pues de Jacob, ¿no? Ustedes saben que Jacob es uno de los el último patriarca, ¿no? Que tiene 12 hijos, del cual proviene pues el pueblo de Israel, que ahora están las 12 tribus de Israel. O sea, prácticamente Jacob da inicio a la nación literalmente de Israel, ¿no? Pero esto ya viene de Abraham, porque recuerden que Abraham tiene una promesa, una tierra, una descendencia y una misión, ¿no? En la tierra ya están asentados y en el 1948 volvieron a esa tierra. Pues es un milagro también. Mucha gente no lo ve otra vez, no lo ve el milagro que hay de Dios ahí. No lo ve porque la gente ve de otro modo, pues. Pero ahí está Israel ahora. Israel está combatiendo ahora mismo por sus intereses pues materiales, como ellos lo ven así, ¿no? Pero aún así ellos están reclamando un derecho, yo diría, no un derecho internacional, y es un tema que podemos hablar mucho, ¿no? Sino un derecho divino. Claro, porque él está reclamando algo que está en la Biblia. No está reclamando un tratado que está en los documentos, no hay ningún documento, es en la Biblia. Y los pueblos han entendido así, lo han comprendido así. Por eso es que está ahí Israel. Entonces, todo es un milagro del Señor que está sucediendo. Así que Jacob es el culpable de esta nueva nación, ¿no? Que está hecha para, según la promesa abrámica, para que ellos hagan la misión, ¿no? Y la misión que es bendecir a las naciones. Ahora, en términos concretos, ¿qué es? Porque claro, hasta el pacto abrámico es bendecir a las naciones, está bien, pero ¿y eso qué significa? Entonces uno que estudia la Biblia tiene que entender qué significa en el Pentateuco, porque ahí está la información. Y cuando uno lee todo el Pentateuco se da cuenta que es dar a conocer al único Dios. Y no solo dar a conocer al único Dios, sino empezar a seguir los preceptos y los mandamientos que Él nos ha dejado para practicar. Entonces, al final se resume en el Decálogo, Éxodo 20.
Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Eso hay que enseñar en las naciones. O sea, eso es lo que en verdad es lo que hay que hacer. Enseñar en las naciones qué es, quién es Dios y cuál es mi rol con el prójimo. Por eso, White, creo que este es el mexicano, que está dando mucho que hablar. Hoy hay que entrar a su YouTube, muy bueno. No sé si ustedes ya lo han visto, pero no me acuerdo el nombre. Pero él está siendo invitado por sociedades bíblicas. Él creo que no es creyente, no sé si es creyente, pero está siendo invitado por sociedades bíblicas internacionales, por diferentes países que hablan sobre este tema que está sucediendo con Israel. Porque él dice, la verdadera democracia surge de la Torá, de la ley de Moisés. Mira, un académico, ¿cómo puede hablar eso? La gente dirá, este está loco. Y él no es creyente, ¿no? O sea, pero es una persona que ha estudiado y se ha profundizado en entender la realidad del mundo. Y la democracia no nace con los griegos, y yo estoy de acuerdo con él. Porque yo también enseñé mucho que la democracia nace con los griegos, especialmente en mi curso de filosofía en el Perú. La filosofía nació con griegos. Sí, griegos, pero la democracia no. Pero ellos, los griegos son los que tratan de plantear eso al mundo. Pero en verdad no es así, porque cuando uno lee incluso los documentos de los filósofos, hay niveles sociales. Por ejemplo, la mujer era una ciudadana de segunda mano, los niños y los ancianos. Entonces significa eso, hay un desbalance en el entendimiento. Pero cuando leí a White y en sus conferencias, lo estoy siguiendo hasta ahora, en verdad es una persona que está diciendo todo lo que está en la Biblia. O sea, yo pienso que yo necesitaba un eslabón para entender esto y él cierra mi entendimiento de lo que es de la democracia. Y creo que en la Biblia sí está el principio de un buen ciudadano. Por eso yo digo, hay que leer el Pentateuco. De repente en nuestras iglesias hay que volver a leer el Pentateuco ya como una lectura organizada y revisada. No estoy diciendo con eso hay que volver a los sacrificios, no estoy diciendo con eso que hay que empezar a practicar la ley de Moisés. No, yo no soy judaizante, ni soy tampoco mesiánico. Lo que quiero decir es que ahí están los principios de la vida. O sea, los principios que son las normas básicas de qué es lo que tenemos que hacer como personas. Y entonces, yo encuentro acá, ¿no? Claro, dice, amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Jacob tiene 12 hijos y a quien amaba más es a José. Ahí viene el problema. Ahora, no estoy diciendo que por ser patriarcas son los más santos que existen en la tierra, no. Cometieron sus errores. Mira, Abraham mismo mintió, dijo que su esposa era su hermana, ¿no? Y su hijo, Isaac, también hizo lo mismo, ¿no? Y Jacob mismo, ¿no? Engañó a su papá porque dijo que yo soy Esaú. Entonces, tenemos toda una historia complicada, ¿no? No hay mucha enseñanza ética de repente de ahí, ¿no? Pero definitivamente amaba más a José, probablemente porque era la esposa que tenía, por el cual quería más a la esposa, ¿no? Y probablemente ese amor a la esposa hizo que también el hijo sea más amado que las demás esposas. Eso es lo que nos muestra la Biblia, ¿no? Y claro, le había dado un vestido que pueda diferenciar de los demás. O sea que él hizo algo que yo diría está bien, ¿no? En el sentido muy paternal, de mucho aprecio y cariño por alguien que más amaba, pero lo expresaba a los demás hijos. Y eso causaba, ¿qué problema? Pues aquí hay una enseñanza que no debemos hacer, pues si tenemos 3, 4 hijos no debemos preferir a ninguno. Debemos en lo posible, porque a veces nuestro corazón nos dice, por este lado va mi corazón, y a veces pasa eso. Pero en lo posible tenemos que mostrar que nuestros hijos todos tienen el mismo valor para ellos. Aquí pues había una manifestación clara de que prefería más a José que a los demás. Ya ustedes se pueden imaginar las esposas cómo han construido un corazón en sus hijos frente a ese acto de Jacob con José. Las demás esposas con sus hijos habrán dicho, ¿sabe qué? Cuando está afuera, pégale. No lo mires, insúltale, ¿no? Imagínense lo que podemos imaginarnos, ¿no? Porque los pecados siempre son los mismos, ¿no?
No crean que porque han sido patriarcas han sido santos, no. Las mismas ocurrencias que tenemos hoy. ¿Qué pasa? Que si es otra esposa y ve que a su hijo no lo consideran, pues tratan de buscar la forma de, en este caso, hasta de eliminarlo, porque se fue. Que se dio el momento oportuno y dijo, acá ya llegó lo que necesitábamos, ¿no? Entonces ahí sí, pues ya no solo le hicieron bullying, sino incluso querían matarlo. Ya eso es gravísimo, ¿no? Bueno, esa es la historia como se va yendo. Ya no vamos a ir a detenernos a esto porque el tiempo nos va a ganar. Pero aquí viene una cosa, ¿no? Que al fin Judá decide, intercede y al final no se mata a José, sino dice, vamos a venderlo. Mejor lo vendemos y vamos a cobrar dinero. Así fue que José fue vendido en manos de los ismaelitas, y estos ismaelitas eran traficantes de esclavos. O sea que así como en la selva, en nuestra tierra, en la sierra, hay gente que vende ganado. Los que venden animales van arreando por el camino, y ¿quién quiere comprar uno? Ya te vendo mi vaca, ¿no? Toma, y sigue yendo, ¿no? O voy comprando también. ¿Qué quieres venderme tú? Lo compra barato y más allá lo vende. Así la gente trabaja en la sierra, en la selva, ¿no? Me imagino que en ese tiempo también era así, porque llevaban a los esclavos. La ventaja de los esclavos, no necesitaban carro, podían caminar, ¿no? Entonces, y José fue llevado así a Egipto, hermanos. O sea, ustedes pueden imaginarse un hijo que teniendo un escenario donde los papás lo querían mucho y de pronto ahora es un hijo echado y vendido como esclavo. La vida de los esclavos en el tiempo de José era lo peor que existía. Podríamos ver ya más, quizás en otro momento, ¿no? Que la manera como se trataban los esclavos se puede asemejar mucho a lo que había en las leyes de Hammurabi. Hammurabi es un rey que vivió en el año 1800 a.C., que también vivió en Ur de los Caldeos. O sea que Abraham salió en el 2000 y Hammurabi reinó en 1800. O sea, 200 años después, Hammurabi reinó en el mismo lugar donde estaba Abraham. Entonces, esas leyes están hasta en internet. Uno ve ley de Hammurabi, están las 282 leyes. Y ahí podemos saber cómo era el pensamiento mesopotámico sobre los esclavos. Era de lo peor. Un esclavo tenía también como un artefacto que uno compra, días de garantía. Entonces, uno compra un artefacto, aquí te dan ¿cuántos meses de garantía? Bueno, acá te dan 1 año, 2 años, porque saben que el producto es bueno, ¿no? En Perú ya ahora te dan 3 meses, ¿no? Porque saben que puede malograrse rápido, ¿no? Entonces, pero el esclavo, en el tiempo de José, tenía 30 días de duración. Es decir, o sea, en los 30 días, el dueño que compraba un esclavo podía devolverlo. ¿Ya? O sea que, ahora no estoy hablando cuentos, ¿eh? Están en las leyes de Hammurabi. Como digo, las leyes de Hammurabi están muy cercanas al tiempo de Mosaico, la Mesopotamia, donde ahí podemos deducir que es lo mismo, ¿no? O sea, 30 días, ¿por qué? ¿No? Porque en esos 30 días uno podía probar si el esclavo realmente estaba sano. Porque claro, igual que hoy en día existen muchos vivos que te venden un producto malo, ¿no? Y por ejemplo, en el Perú, en el interior muchas veces se da mucho de eso. Venden productos de fecha vencida, ¿no? Y Hiroko es experta descubriendo eso. Cuando fuimos a este tipo, ya les tenía loco a los bodegueros, porque Hiroko iba a comprar algo y estaba mirando la fecha. Estaba mirando y creo que deja, ya vamos a comprar, porque ya da vergüenza, ¿no? Pero Hiroko, no, tengo que ver. Y el señor le decía, ¿qué está mirando? Y verdad, encontraba a Hiroko fechas vencidas, ¿no? Y le dice, señora, esto tiene que cambiar porque si no hay que denunciar. No, dame, sí, yo me voy a encargar voy a entregarle, es mentira, pero lo saca más tarde cuando ya. Pero, entonces, el 30 días de vencimiento también antiguamente era así a los esclavos. Por eso el esclavo tenía que ser un modelo. Ahora, digo, como dice, con esto no quiere decir que tiene que ser de perfil respingado, no. Cuando hablo de modelo, tenía que ser alguien que tenía que modelarse, decir, me ofrezco, yo soy bueno para el trabajo duro. Incluso dice en los documentos antiguos que un esclavo, el que iba a comprar, le decía, a ver, ¿puedes cargar esa piedra? O sea, lo probaba ahí. Pero puede ser que el que está vendiendo, porque quiere deshacerse de ese esclavo que está enfermo,
le amenaza, le dice, pórtate bien, tienes que estar, se cuenta, está sano, tienes que estar sonriente, siempre. Porque si no, lo va a matar él. Imagínense, detrás de esto, el esclavo no tenía decisión. Entonces, por eso es que cuando lo compraban, había la ley de Hammurabi, 30 días, el dueño podía devolverlo. ¿Qué hacían los 30? ¿Tú crees qué hacían 30 días? ¿Usted cree que en 30 días le llevaba a pasear a la oruga, a las playas? No. En 30 días lo probaba con trabajo forzado para ver si podía rendir. Era muy triste la vida de los esclavos. Eso fue José. Y entonces, si no rendía, pues no estaba, pues si alguien estaba ahí, no estaba parado ahí, pero sabía que no podía pararse en 2 minutos, se demostraba cuando iba a dar un trabajo forzado. Era muy triste la vida de un esclavo. Por eso se le podía devolver al esclavo. ¿Y qué pasaba el que lo tenía el esclavo? Que ya no le sirve, ¿no? Ya sabe que ya no la podía engañar, ya no le sirve. Triste. Así era la vida de los esclavos. Entonces, José fue vendido. Y sabes, ahí viene la mano de Dios. Y Dios es tan maravilloso, de verdad, que aún uno puede hacer lo que sea, pero a veces Dios nos da oportunidades. Mira, el Potifar, y justo le llevan a él a vender al esclavo. Él necesitaba un esclavo. Y el Potifar era una especie de ministro de defensa del faraón. O sea, no era cualquier persona. Era un personaje importante. Pero yo voy al tema de que el faraón, Potifar, de todos los esclavos, mira a José. Es la mano de Dios. Y lo dice el texto bíblico. Porque incluso cuando lo compró, dice que el faraón notó prosperidad a causa de José. O sea, quiere decir que él mismo se dio cuenta de que todo lo que estaba yéndole bien en su casa era por causa de José. Miren, hermanos, Dios es tan bueno que una historia negra la puede construir en buena historia. Pero ¿cuál era el corazón de José? No es que fue gratis, ¿ah? No es que ya, bueno, yo soy hijo de Dios y haga lo que haga, Dios me va a dar bendiciones. No. Él era temeroso de Dios. Ahí están las pruebas. Incluso la esposa de Potifar quería estar con él y él dijo, no, yo no voy a deshonrar a mi amo. O sea, quiere decir que sí se nota claramente una vida comprometida con Dios. Y cuando uno deja en primer lugar a Dios nuestra vida, muchas cosas, incluso el peor enemigo puede caer. ¿Por qué? Porque Dios está en la protección de los hijos de Dios. A David lo quisieron matar. El Saúl lo quiso matar. ¿Se acuerdan? Una vez les di una charla que envió a tres verdugos para matar a David. Saúl envió 3 mensajeros. Hasta que Saúl mismo dijo, oye, ¿qué pasó con estos? No hicieron nada, yo mismo voy a ir. Pero Dios lo tomó a Saúl. ¿De qué? La clave está en esto, ¿no? Por eso Dios siempre dice, ¿no? Primero es su palabra, primero es la ley de Dios, no se aparte de ti, porque Él nos está dando el secreto del éxito de la vida. Que no solo es lo económico, que también es lo económico, pero no solo es lo económico, es entender el proyecto de la vida. Cuando uno entiende el proyecto, cuando uno entiende quién es Dios, entiende mi rol en la vida, por qué estoy aquí, yo creo que muchas cosas se acomodan como cual tragamoneda que llegas al premio mayor. No estoy diciendo con eso que yo voy todos los domingos, pero ustedes pueden ver cómo los números se acomodan, llega y cae, y el premio mayor. Quiero que me va a colgar si me escuchan. Pero fíjense, hermanos, ese es el tema, ¿no? O sea, Dios acomoda las fichas, hermano. Pero solo hay que hacer nuestro rol, ¿no? Esa es nuestra tarea. Nosotros, lo nuestro, y Dios hace lo suyo. Y cosas mayores hará. Miren, ahí tenemos. Dios bendijo a Faraón. José fue acosado y calumniado por su esposa de Potifar. En la cárcel José interpreta. ¿Qué pasa? El ir a Egipto ya es para José un momento duro y gris de la vida, porque no sabías en qué mano ibas a caer. Pero Dios había preparado que el faraón se interesara por él. Y Dios lo bendijo, Potifar. Y Dios bendijo a José, a Faraón, a Potifar, pero también vino esto, que la acusó la esposa de Potifar y fue llevado otra vez a la cárcel. Yo creo que a José, bajo esa acusación, le correspondía la muerte.
Pero ahí podemos ver otra vez la mano de Dios. No creyó del todo a su propia esposa. Porque si hubiera creído del todo, según las leyes de Egipto, le correspondía la muerte. Dijo, te creo, pero no te creo. Voy a esperar. Esperó y el tiempo le dio la razón. Porque ¿qué pasó ahí? Ajá. Dice, fue a la cárcel. No le correspondía a la cárcel, le correspondía a la muerte. Fue a la cárcel. Esa pausa de espera, otra vez Dios obró en este hombre y reveló el sueño que tuvo el copero y el panadero. Y todavía se hace larga porque pasaron después 2 años todavía. O sea, al final José le dijo, avisa al faraón, por favor, ¿no? Si te sucede lo que estoy diciendo, pobrecito, él también quería salir, ¿no? Y se olvidó, dice el texto, y se acordó después de 2 años que era este hombrecito que los había. Y al final le deja salir el faraón para conocer a este hombre, José, ¿no? Dios revela al faraón un sueño. Ya ustedes saben muy bien de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y el faraón, claro, lo primero que hace un rey poderoso, ¿no? ¿Qué hace lo primero? Es junta a todos sus asesores espirituales, a su gabinete y sus asesores espirituales, porque todo reino en el mundo, desde la antigüedad, siempre ha tenido un asesor espiritual. En Perú, los presidentes tienen su consulta, ¿no? Su gente, por ejemplo, Fujimori mismo consultaba a mujeres de las Huaringas, no sé qué cosa, ¿no? Tenía su... Sí. El caso de Vizcarra también, ¿no? A Hajimi, que sale con su ropa blanca, ¿no? Mira, cada uno tiene su asesor espiritual. Y entonces... Mi asesor es el Señor, dice. Entonces, ¿qué pasó? Lula debe tener, algún chamán debe tener. Sí. ¿Y qué chamán? Sí tiene. Esos son sus asesores espirituales. Sí, para hacer las ideas maravillosas. Sí. Entonces, el faraón convocó a todos sus magos, hechiceros, brujos y le dijo, por favor, dígame qué es lo que dicen. Y sabe qué dice, que no pudieron entender, no pudieron interpretar. Ahí se acordó el copero. Me acuerdo, hace 2 años, imagínense, la hace larga, ¿no? Me acuerdo hace 2 años. Y sí, me acuerdo de un muchachito llamado José. Y probablemente ya ahí el faraón, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Y lo llama y la interpreta eso. A partir de ese entonces, José es el segundo más poderoso en Egipto. Recuerden que en el tiempo de José, el imperio más grande que dominaba el mundo antiguo era Egipto. Y José fue entonces el segundo más grande en el mundo de la antigüedad. El centro del saber estaba en Egipto. El centro del faraón estaba, y el faraón era el único considerado Dios en la antigüedad. Entonces, si tú eres el segundo, el mismo faraón le dice, mira, todos se van a postrar ante ti, solo tú vas a postrarte ante mí, nada más. Pero los demás todos tienen que honrarte a ti. Fue maravillosa la historia, o sea, cómo Dios de la nada construye bendición en la vida de sus hijos, ¿no? Y, a ver, antes de esto, ¿no? Y ahí está, tú estarás en mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se dan todos los detalles de la vida. ¿Qué hace? Ya ustedes han hecho la tarea, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Ya, ¿cuáles son las maneras como José estableció la administración, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que él hizo un sistema administrativo. O sea, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque la Biblia también está lleno de cuestiones humanas, terrenales, que uno construye como ciencia para administrar también, y ahí también Dios bendice. Porque muchos hermanos piensan, ¿no? Que no, es que yo oro nomás y Dios me da, ¿no? No, pero a veces Dios también deja nuestra creatividad humana para que a través de ella nos pueda bendecir. Porque José
pudo muy bien decir, vamos a ayunar todos y orar todos y Dios va a bendecir, ¿no? Pero no lo hizo. Él empezó a aplicar un sistema. O sea, con eso nos muestra también que Dios sí está pendiente de los sistemas, porque recuerden que hemos dicho que la ciencia es dada por Dios. Aún el ateo que dice que no hay Dios, aún en esa idea, Dios le permite hablar eso, le permite, no estoy diciendo que es su voluntad, le permite hablar. Porque él no sabe lo que está hablando. Pero él no se da cuenta que Dios le está dando sabiduría para razonar, para descubrir. Y de hecho, detrás de muchos grandes descubridores habrán ateos, seguro. Pero Dios no dice, tú eres ateo, no te voy a dar conocimiento. No, Dios es tan generoso. Y ahí está lo que dicen los calvinistas, ¿no? La gracia común, que ha llegado a todos. Es su gracia. Su gracia permite que todos puedan ser prosperados. Pero no significa eso que todos van a ser salvos. No, no significa, ¿no? Todos podemos ser bendecidos, sí, pero no significa eso que todos estamos garantizados que vamos a ser hijos de Dios. Solo ser hijo de Dios es reconocerle quién es Él y Cristo murió por mí, ¿no? Ese es un camino que Dios ha establecido por nosotros. Entonces, miren ustedes, después de todo eso, ¿qué podemos ver? Ya una historia de hambruna, ¿no? En Egipto, y él desarrolla pues todo un sistema. Primero, ¿qué hace? Primero empieza a vender trigo por dinero. Después la gente ya no tiene plata, ¿no? Empieza a decir, tráeme tus animales, ¿no? Te doy, ¿qué más? Y así, ¿no? Ustedes han hecho la tarea. ¿Y qué más? Después le dice, tus tierras. Ya. ¿Qué más? Nosotros vamos a someternos como esclavos. Ahora, ¿no? Ya. Y luego, ¿qué más? Les doy semilla, ustedes van a sembrar, van a tener tierras y van a ustedes darme la quinta parte de todo lo que cosechan. Pero fíjense, o sea, lo que hace él es enseñar también a que haciendo manualmente las cosas también está bendiciendo Dios ahí. Claro, muchos dicen, ¿no? Sí, José mismo aplicó el esclavitud en Egipto. Entonces quiere decir que la esclavitud también es parte de lo que está mal. Pero recordemos ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la esclavitud que de algún modo se dio con José y lo que hay en los pueblos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? La libertad de escoger. Claro, sí, eso sí, pero fue la coyuntura. O sea, ellos tenían que trabajar para comer. Sí. Ellos no eran golpeados para trabajar. E como eles eram quem produzia, o escravo não tinha direito a nada. Mas o governador deu a eles poder Para que ellos... ficar com 4 partes e só entregar um. Eu classifico isso como graça. Exactamente. Porque eles eram os escravos livres. Libres. De poder devolver a José y a Faraón con gratidão. Exactamente. Claro. Me estás dando la vida, voy a trabajar, te voy a dar lo que tú me has pedido y voy a seguir manteniendo a mi familia. Pero en la esclavitud de todos los pueblos del Antiguo Oriente, no. El esclavo no tenía decisión, no tenía derecho, no tenía voluntad. Eran tratados como animales. El esclavo, en cualquier momento, por ejemplo, si el esclavo por alguna razón, claro, el esclavo es ser humano, no es un animal como en un momento los españoles han dicho, ¿no? El esclavo es un ser humano como nosotros, cualquiera, porque cualquiera puede ser esclavo, ¿no? Entonces, el esclavo también siente, pues. Imagínate que le estés golpeando sin motivos. Si aquí mismo en Japón, a veces cuando los japoneses te dicen algo que no tiene razón, te molestas, ¿no? Uno tiene un sentido concreto de lo básico, de lo moral, ¿no? O sea, si me dice algo que está mal cuando está bien, no tiene sentido, ¿no? O sea, es una lógica. El esclavo, imagínate, y podría ser también el temperamento del esclavo. Puede ser un esclavo que es rápido, puede responder. Imagínate, si responde algo al amo, el amo tenía derecho hasta a hacer lo que quería con él y no pasaba nada. Pero si el esclavo lo golpeaba al amo, porque también habían casos, el amo te agarro, pum, 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 ¿no? Lo golpeaba al amo y ahí sí, las leyes estaban dadas para proteger al amo y no al esclavo.
En la ley mosaica, ¿no? No podías abusar de tu esclavo. Si un esclavo estaba ahí, incluso dice, a diferencia de las leyes mosaicas y la ley de Hammurabi, es que el esclavo en la ley mosaica a veces ya le gustaba quedarse con el amo, porque habían 6 años de esclavo y el 7º año era declarado libre en la ley mosaica. Pero el esclavo quería tanto a su amo que decía, yo quiero quedarme toda la vida. Y eso se daba, claro, si tenías un amo bueno, porque ellos también no podían abusar, porque habían la ley. O sea, los liberales, ¿no?, los que hemos hablado, no se dan cuenta que hay una diferencia entre la ley mosaica y la ley de Hammurabi, totalmente diferente. Y si uno hace un estudio comparativo, se da cuenta que en la ley mosaica había gracia, había amor, no se resolvía por estrato social, no, se resolvía por amor y justicia, no importando quién era amo y quién era esclavo. Era la gracia de Dios, la justicia de Dios. Sí. Hammurabi. Ley de Hammurabi. Hammurabi. Cuando ustedes, yo les puedo pasar está en internet, está, las leyes, son 282 leyes. Es muy interesante, ¿no? En un estudio más de 6 meses, este curso, yo les pido a los alumnos que lean todo el material de Hammurabi. ¿Por qué? Porque hay para comparar, ¿no? Muchos liberales dicen es lo mismo, o Moisés se copió, dicen, es mentira, hermanos. No tiene nada que ver con eso. Hammurabi. Hammurabi. ¿Mm? Y tenía familia e hijos. Por ejemplo, se podían casar esclavos. Claro, porque esclavos, ahí claro, había varones y mujeres, ¿no? Definitivamente en todo lugar ya pues se enamoran igual, porque el esclavo no es que sea, no vive por instinto, ¿no? Es ser humano como nosotros, igual, somos. Entonces, se juntaban, se casaban. Por eso, lo lindo de los amos judíos es que tenían. Entonces, ahí ya cuando en verdad se quedaba para siempre, ya les dejaba una marca también. Que ya yo mismo quiero, o sea, voluntariamente, yo quiero pertenecer. Había esta categoría. Así que es una bendición saber bastante de esta historia también de los esclavos. Pero aquí podemos ver por causa de hambre y por sobrevivir. Porque el propósito era alimentarse, comer, para que otros pueblos también coman. Porque recuerden, no era solamente el egipcio y los cananeos. Todos los pueblos que venían, no solo venía Jacob, los descendientes de Jacob, venían otros pueblos también a Egipto. Y José era el que prácticamente le iba a dar de comer a esos pueblos de antigüedad, ¿no? Entonces, la posición era muy, muy importante que tenía en ese momento. Entonces, el 42 dice, los hermanos de José viajan a Egipto en busca de alimento. Vamos a resumir cortito nomás esto por el tiempo, ¿no? En el capítulo 42 de Génesis, claro, Jacob dice tiene hambre, el papá, los hijos, entonces van a buscar a Egipto después de un tiempo a buscar alimento, porque todos saben que en Egipto hay alimento, pero no saben que José es el segundo. No saben que bajo la administración de José se están alimentando el mundo y sus hermanos, ¿cómo es la vida, no? Se van a buscar a aquel que lo habían vendido, lo querían matar y lo han vendido como esclavo. No sé que estaba vivo. Y creo yo, hasta en las películas, ¿no? Sale, pero debe ser así, porque Egipto tenía una manera que los hombres se depilaban las cejas, ¿no? Y los rapaban para evitar del piojo, se pintaban, ¿no? Sí, claro, como las mujeres hoy, así los egipcios se hacían. Es casi similar a las mujeres, pues se ponían unos collares acá en el cuello, ¿no? Porque se han encontrado vestigios de todo eso, ¿no? En los funerales de los reyes más importantes. Quiere decir que sí eran. Oye, si lo dice delante de los LGTB se va a molestar. Pero fíjate, entonces, seguramente José, bueno, ya había cambiado porque tenía que ser la forma, era como un representante ahí, ¿no? Claro, y los hermanos no lo reconocían, ¿no? Entonces se van en busca de comida y ahí José en el 42 le dice, ustedes deben tener, ¿cuántos hermanos son? Mirá,
Bien interesante. Ustedes léanlo en casa con la familia, hermanos, del 42 al 49. Léanlo. No vamos a hablar. Ahí hay tanta esencia de la vida. Porque José les dice que José estaba escuchando lo que ellos hablaban, pero ellos no sabían que entendían, que José entendía. Pero José entendía, pues hermano, 17 años a 30 años, 15 años, no te olvides el idioma. Y es más, si tú te acuerdas mucho de tus padres, estarías hablando, orando con Dios todos los días en tu propia lengua materna, el acadio, ¿no? Habíamos dicho, el acadio, la lengua acadia. Entonces, seguramente él escucha y se hace al loco, ¿no? Como decimos en español. Es decir, se hace al que no entiende. Pero entendía todo lo que estaban hablando. Eso debe ser una cosa interesante, ¿no? Y le dicen, a ver, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos tantos hermanos, pero un hermano no está porque ya murió, ¿no? Ah, sí, le dice, qué bueno. Ese punto lo usó él para hacer toda una terapia con sus hermanos. Porque, ¿qué pasó, no? Ustedes van a ver el siguiente capítulo. Ahorita no lo vean, pero digo para que tengan una idea y ustedes lo puedan. El 43, los hermanos de José regresan. ¿Qué pasa? Que en el 42, cuando José, ellos se regresan, le dice, mira, la próxima vez si se termina su comida, o sea, antes de esto, perdón, si se termina, en el 42, si se termina la comida, no me vuelvan si no traen a su hermano menor. Esa condición, si ustedes están muriendo de hambre, yo no les voy a aceptar ni los voy a recibir si no me traen a ese hermano menor que ustedes le han dejado. Porque José ya no quería soltar a ese hermano menor, porque decían que este es de la esposa que él amaba, José y Benjamín. Benjamín ya después, y yo prefiero que se quede Benjamín en casa. Entonces por eso es que no soltaron en ese primer viaje. Pero José le dice, mira, ese hermano de ustedes que me han dicho, no sé cómo se llama, ya, si no vienen con él, yo no les voy a dar más comida. Porque él estaba condicionando que venga ese hermano, porque sabía que era su hermano. Y en el 43... caballero nomás, hermanos, tenían que regresar. No había otra forma. No hay forma. Y a su papá le rogaron mucho. Y lean ustedes el texto. A Jacob le dijo, pero Jacob dice, no, este es mi hijo que ya murió, el otro. Le dice, papá, pero mira, si no, no nos van a dar de comer. El Señor allá nos ha dicho, ¿no? José no se revela como el hermano. Y entonces convence ya, dice ya, por la vida de nosotros, por favor, papá, tienes que aceptar que Benjamín vaya porque nos está pidiendo que vaya. Y regresan con Benjamín, ¿no? Y llega Benjamín, se presenta ante José. ¿Y qué hace José? José les hace sentar a todos en el comedor. Y le dice que Benjamín se sienta a mi lado. Nadie sabía que él era José, pues ni Benjamín no sabía que era su hermano. Y lo que José está haciendo es observar a todos sus hermanos. ¿Cuál es la actitud de ellos para con ese hermano? Porque puede hacer que él está recibiendo bullying como a él lo hicieron. Es importante en la consejería estar observando, porque eso es una conducta repetitiva. Entonces de repente está diciendo, si a mí me lo hicieron, a mi hermano también lo está haciendo. Yo quiero conocer, quiero mirarlos a ellos. Y después dice, trae la porción. Todo lo construye José, ¿no? Trae la comida, vamos a... ¡Recreo! Me acuerdo, de verdad, me acuerdo. Sí. En el seminario me acuerdo. ¡Recreo! Está bueno eso, ¿eh? Es interesante. Entonces, ¿qué pasó entonces? Entonces ahí, hermanos, dice, traigan la comida. Todos traen la comida y dice, la porción más grande le dan a Benjamín. Todo lo Kentucky, toda la mega, para él solo mega. Y los demás, una piernita cada uno. Oye, seguro José, mira, seguro que José estaba observando a sus hermanos. ¿Cuál es la actitud de los hermanos para con él? Importante la consejería, la observación. Por eso, lean ustedes, hermanos, maravillosos esos capítulos. No, por el tiempo no se puede, pero hay que leer. Y hay videos también, y hay incluso, hay también como series, ¿no? Bonitas series, pero...
Eu acho que o José estava testando ver se estava com inveja ainda, como tinha inveja dele. O que dele é mega inocente. Claro. Imagínense los demás, ¿no? Pero fíjense, sí. Es que lo que había pasado con él, y que estaba viendo si la envidia. Exactamente. Claro, porque si es eso lo mismo, si ellos dijeran, pero ¿cómo él es nuestro hermano menor? Si alguien podía hablar, ¿no? Pero menos mal que creo que todo el mundo estaba más asustado que mandaba hacer. Pero José estaba capitalizando esa situación para hacer ya una decisión final. Y entonces, bien interesante, ¿no? José, después de eso, después de ya todo está conforme, ¿no? Una última prueba. ¿Y cuál es la última prueba, no? La última prueba es que José mandó a sus soldados, escondidos nomás, decirle, ahora van a llevar su trigo ya a sus casas, pero en ese Benjamín, métanlo dentro, una copa de oro, de plata o de oro, una copa que tenían una joya, dentro de la carga de Benjamín. ¿Para qué? Para que cuando ya están yendo, José manda a sus soldados a decir, se nos ha perdido algo, quiero rebuscar en las bolsas de quién algo ha quedado. Y lo construye José. Y justamente encuentran en la carga de Benjamín la copa de oro. Y ahí hay una razón importante por la cual José dice, Benjamín tiene que quedarse aquí. Porque según las leyes, etc., Benjamín tiene que quedarse preso. La muerte para sus hermanos. Porque le están rogando a José, José, mira, mi papá es anciano, él es el menor, él ya no va a soportar en vida. ¿No? Le dice. Y no, se hace el difícil, José. No, según nuestras leyes, él tiene que quedarse aquí. Ustedes tienen que ver cómo hacen las cosas. Nos complicó la vida a los hermanos. Hasta que José en un momento se metió al cuarto, se puso a llorar, pero no lo manifestó. Se limpió la cara, se bañó, se lavó y dijo, todo está bien, vamos a seguir. Como seguía con el trato, pero él estaba sufriendo. Hasta que no aguantó, ahí se reveló que él fue, vamos a seguir acá, José se da a conocer a sus hermanos. Cuando ya José ya vio todo el proceso de sufrimiento, José le dice, yo soy vuestro hermano. Y sabe que se quedaron helados, porque dijeron, oye, ¿y cómo? A ver, ya sacaron cuentas, oye, pero este no se parece, ¿no? Está medio... Claro, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces ya, yo creo, hermanos, ahí viene, desde ese momento, yo creo que en ellos pasa una situación, había mucho temor en ellos. ¿Sabe qué pasaba? Que probablemente ellos pensaban que José los iba a eliminar. Porque lo que hicieron con él fue cruel. Lo podía hacer, porque estaba en sus manos. Eso, claro, lo podía hacer. O sea, ahora, ustedes me hicieron, muy bien, ahora yo soy. Claro, y ahí quedaba, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que él se da a conocer, ¿no? Y luego ya Jacob y su familia emigran a Egipto, porque José ya les dice, mira, vamos a abrazarnos, se puso a llorar, dice el texto, con ellos. Los consoló a ellos, porque ellos también estaban llorando. Claro, habrán entendido el escenario, ¿no? Y se habrán dicho, mira, cómo Dios lo ha bendecido. O sea, ellos han visto muchas cosas ahí detrás de todo eso. Y le dice, mira, vayan, díganle a mi papá que venga. Ustedes vayan y vengan todos, ¿no? Y así fue. Incluso mandó tropas, algo así, para traer a toda la familia de Jacob a Egipto, ¿no? Y ellos llegaron a Egipto y les dieron la mejor tierra, ¿no? La tierra de Gosén, ahí ese punto amarillo. Desde Canaán fueron llevados hasta Gosén, un territorio donde estaba, por todos lados había río, y era la mejor tierra de Egipto. Porque el faraón le dijo, tu descendiente va a estar en la mejor tierra.
Y el faraón dijo que vengan ellos, que vivan solos ahí. Y los egipcios no quisieron. Dijeron, ¿cómo va a tener la mejor tierra? Nosotros somos egipcios. Pero el faraón, en gratitud de todo lo que ha hecho, José les dieron la mejor tierra, en la tierra de Gosén. Ahí estuvieron, ¿no? Claro. Claro, les dio todo. O sea, les llenó de dinero, de poder. O sea, José fue usado por Dios, ¿no? Y podemos ver cómo prosperó la nación y el pueblo también de Jacob, los descendientes de Jacob. Y así, hermanos, como Dios es tan bueno que hace que José, ¿no? En un momento de su historia tal vez que nadie iba a dar más por él, pero Dios de ahí lo levanta y le da un nuevo nombre para hacer que las naciones pudieran depender de José, ¿no? Y ahí podemos notar todo lo que pasó, la mejor tierra para los descendientes de Jacob. Y entonces ahí podemos ver, a partir de aquí, ya Jacob bendice a Efraín y a Manasés, que son los hijos de José. Dos hijos, ¿no? Efraín y Manasés. Y Jacob, cuando ya está por morir, manda a llamar a José. Y José se entera y se va con sus dos hijos. Se presenta ante su papá, anciano. Aquí hay otro incidente también, porque el papá le dice, tú vas a estar en la tierra prometida, tus hijos. Es así que la tierra de José no aparece, sino en la tierra de José están los dos hijos, Efraín y Manasés. Con eso se completa los 12, porque el tribu de Leví no tenía tierra. Bien interesante, ¿no? Y, o sea, doble porción realmente recibió José, ¿no? Porque era Dios usó en ese momento para salvar las vidas. Pero ¿cuál es el problema aquí de los hermanos? Cuando muere Jacob, sus hermanos están preocupados. Parece que ellos, y es otra vez lo que hablamos, ¿no? A veces nosotros vivimos del pasado y el pasado nos atrapa, no nos liberamos en el presente. Y a veces nuestras conductas son conductas del pasado. Ya no tienen que ser conductas del pasado, tienen que ser conductas de un presente y un futuro. Y a veces eso creo que arrastró a los hermanos de José. Porque cuando murió el papá, los hermanos se asustaron. Pareciera que ellos, o sea, tantos años, mira, que han pasado. Han vivido con esa vida amargada, triste, de miedo. Pareciera que el papá era una especie de garante. ¿No? O sea, una especie de garantía, ¿no? Pues si muere el papá, ya estamos fritos, ¿no? O sea, mejor es que hay que mantenerlo con vida, ¿no? Como sea, hay que inyectarle, aunque sea, ¿no? Un palo para que se pare, si está allá inclinándose, ¿no? Pero la idea es que, nos conviene que esté con vida. Entonces parece que ellos luchaban con el tiempo. Porque cuando murió el papá, ellos estuvieron asustados y dijeron, no, somos hombres muertos. Y dice el texto, ¿no? Porque ahí dice, trae a los hijos aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra que... Bueno, ahí no dice mucho, pero aquí, por ejemplo, ¿no? En 50, entonces se echó José sobre el rostro y lloró y etc. En el versículo 15 de esta parte de acá, ¿no? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de nuestros hermanos. O sea, claro, ahí está diciendo prácticamente, hay que recordarles que había una garantía que en verdad perdones, ¿no? La vida de los hermanos, de lo que hicieron. Ellos pareciera ser, incluso mandó un emisario, ellos no tuvieron el valor de estar ahí, porque de repente dijeron, si nos vamos, ya nos agarran. Mejor mandamos a alguien que diga por nosotros y vemos cómo va el terreno, ¿no? Con miedo y temor, ¿no? Y José le dice, ¿no? Claramente, ¿no? Que ya eso pasó. Pero aún ese error de ustedes, Dios lo usó para bien, para salvar pueblos. O sea, aún en ese error, Dios lo permitió que se enrumbara
para salvar la vida de naciones, de pueblo, de su pueblo hebreo, pero también de otros pueblos. Dios tuvo un plan. Y ahí se muestra no solo la provisión de Dios, sino la providencia de Dios. Porque una cosa es la provisión, que tiene que ver con algo temporal y casi como que algo material. Pero otra cosa es la providencia, que tiene que ver a veces con algo temporal y a futuro, pero sobre todo con situaciones que a veces no necesariamente son materiales, sino la providencia tiene que ver con un plan mayor de Dios a pesar de circunstancias difíciles. Porque solo así podemos entender la providencia de Dios en la vida de José. Porque no fue una vida agradable, no es que él tuvo en Arubo, en las playas, y ahí el Señor lo usó. Él fue como esclavo, fue duro, fue difícil. Entonces la providencia de Dios implica, aunque circunstancias difíciles, pero Dios tiene más allá un plan que sigue caminando con nosotros. Y esas son las dos cosas que debemos entender nosotros. Que nuestro Dios que tenemos no es un Dios que solo nos va a proveer lo que necesitamos, sino nos va a llevar a dimensiones donde podamos ver incluso las circunstancias difíciles como algo que está en su plan, ¿no? Para llevarnos a un nivel superior de mirar la vida. Y esa es la vida de los hombres espirituales, ¿no? Una cosmovisión espiritual para mirar la vida terrenal. Si tenemos esa cosmovisión espiritual en esta vida terrenal, tenemos éxito. Porque ya no dependemos de lo terrenal para trascender, sino de lo espiritual. Solo así podemos comprender estas palabras de José, cuando Dios lo usó con un propósito. No se preocupe, ya están perdonados. Y los abrazó, dice José, y lloró con ellos. Porque tanto tiempo han escondido. No se preocupen, no ha pasado nada. Ya empecemos una nueva historia. Detrás de todo está la gracia de Dios. É que é difícil, né, pastor? Nós seres humanos, é difícil a gente chegar à verdade. Tantas circunstâncias que faz com que os nossos olhos continuem fechados, nossos ouvidos continuem tapados. Deus está falando, creia. E levar as pessoas a crer é um trabalho que custa muito caro. É um trabalho difícil, não impossível. Porque para o homem é impossível. Para Deus não. Então você ensina a pessoa dia após dia, sem esperar um retorno, isso faz com que você às vezes se anime, outras vezes você se entristeça, e você, como ser humano, carne e osso, dependendo da situação, pode se tornar como Moisés. Moisés via Deus, falou com Deus, conversou com Deus. Mas quem foi que fez Moisés pecar? Os serem ingratos. Não há vontade de se desfazer da sua Es difícil, ¿no? No es fácil, no es, digamos, como que uno sabe exactamente que hay cosas que no es fácil por el hecho que todavía estamos en esa situación de la vida de pecado que no nos permite ver con claridad las cosas. Y yo creo que ese día marcó la vida de los hermanos de José, entendieron el verdadero sentido del perdón, ¿no? El perdón es algo que no solo debe ser dicho, sino debe ser practicado, ¿no? Yo me acuerdo en Perú, muchos hermanos en iglesias, ciertas iglesias, que se perdonan en un culto, ¿no? Todos se abrazan y al día siguiente están lo mismo. Siempre he criticado de los hermanos así. Mejor no lo hagan para que no... Se convierte en un deporte, ¿no? O sea, te perdono y es como a alguien le pateas en el fútbol y... disculpa, dice, ¿no? Y siempre le estás pateando todos los días, ¿no? Pero no, ya se convierte en una práctica y eso también es malo, ¿no? Pero yo creo que esto marcó un derrotero en la vida de ellos, en la misma vida de José, que finalmente él se dio cuenta que los hermanos estaban atrapados en el miedo,
¿no? En el miedo. O sea, nunca, yo sé que ellos fueron a vivir, ¿no? Con ellos, todo, pero nunca ellos estuvieron claros si Él realmente les había perdonado. Creo que tenían algo en ellos, ¿no? Que se va a vengar de nosotros cuando muere papá, ¿no? Y probablemente por eso tenían todo el cuidado de la salud de su papá, porque era su única garantía, ¿no? Pero de todas maneras uno tiene que envejecer, ¿no? Ya ahí queda toda esa historia. Bueno, vamos a seguir entonces un poco porque ya el tiempo nos va a ganar. Bueno, dice la historia que murió José, murieron el faraón que conocía a José, y viene una historia de 400 años, ¿no? Viene una historia de 400 años. Bueno, ahí otra vez recordamos la promesa abrámica, la realidad de la esclavitud histórica, de historia dolorosa, de los 400 años, el imperio egipcio, poder dominante, el Éxodo 4:2 dice, cuando Dios se revela en la zarza. Recuerden ustedes que ya pasaron 400 años, los papás de José son levitas, ¿no? Y como levitas, la tradición oral, la información que tenían sobre la historia de la creación y los escritos que circulaban, probablemente todo eso les sirvió como insumo, como fuente, para que Moisés escribiera el Pentateuco, ¿no? Y entonces terminamos José, ahora veamos con la historia de Moisés, que surge en una familia levita y que decide el imperio asesinar a niños para que también mueran por la cantidad estaba aumentando los hebreos y se convertían cada vez, dice que aumentaban cada vez más, ¿no? O sea, era raro, ¿no? Que los hebreos crecían, pero como el cuisito, ¿no? En la selva. ¿Cuántos cuyos salen, ¿no? Cada rato, ¿no? Y ¿cómo se dice en portugués? ¿Igual, cuy? Sim, coelho. Crece rápido, ¿no? Só que nós também falamos assim, que o cristão, o hebreu, né, é igual ao omelete. Assim, quanto mais bate, mais cresce. Qué bueno. Cuanto más bate, más crece. Mais bate, mais cresce. Y así estaba pasando, ¿no? Pero bien raro, ¿no? Porque crecía, ¿no? Quanto mais era oprimido, Más crecía, claro, raro, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, en la Biblia, a veces Dios se muestra cosas que no está dentro de nuestra categoría, ¿no? Porque nosotros como humanos tenemos un sentido común, tenemos una lógica, ¿no? Pero en la ecuación de Dios no está eso. Por ejemplo, cuando uno mira la historia del cristianismo, los primeros siglos, ha crecido más el cristianismo cuando hubo persecuciones. Raro, ¿no? Cuando hay persecución, normalmente uno se esconde y deja de propagar el evangelio. Digamos, en el mundo secular, ¿no? Si me están persiguiendo por eso, mejor no lo hago. Pero en el mundo evangélico es al revés. Entonces, dentro de la categoría que Dios establece, son cosas raras que suceden en el mundo. El cristianismo ha crecido más en las persecuciones. Y en el Perú, yo revisé el 2005, cuando regresé de Guatemala, revisé el INEI, el documento del Instituto Nacional de Estadística e Investigación, porque iba a dar una ponencia, ¿no? En el seminario. Y leí el material y resulta que en los países, en las regiones donde creció el terrorismo, crecieron las iglesias evangélicas. Crecieron las iglesias evangélicas. Donde más había terrorismo, en las zonas de emergencia, crecieron más las iglesias evangélicas. O sea, es una cosa rara. Pero entre los hebreos pasaba esto. Dice que aplicaban medidas duras contra los esclavos. Me imagino los cansaba para que no tengan relaciones sexuales con su esposa. Cansados llegaban a casa y ya dormían nomás, ¿no? Pero más tenían hijos. Eran hasta como los peces, creo, sin tocarse nomás ya se fecundaban. Es increíble la historia que nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Y a raíz de eso aplicaron una medida, como hoy quiere hacer el mundo entero, ¿no? Despoblar, quitar con medidas duras y violentas y fuera del sentido común, despoblar la humanidad. Y ellos querían despoblar a los hebreos porque decían que estos crecen y van a ser potencia, a nosotros nos van a esclavizar. Y ahí ya ustedes saben la historia, que Dios protegió a este niño, como fue, para mí recibió el premio mayor
Porque primero, Jocabed, la mamá, desarrolló un plan y ese plan resultó al 100%. Para mí ese plan es mejor que sacarse la lotería. Porque primero, tu hijo va a estar vivo, no va a morir. Segundo, te van a pagar por educar a tu hijo, ¿no? Y ahí tienes toda la oportunidad para contarle a tu hijo de quién es Dios. Es increíble, hermano, la historia de Jocabed. Y al final es ese hombre que finalmente libera a ese pueblo y Dios lo usa, lo llama en el desierto del Sinaí, porque él golpeó a un militar egipcio, lo mató y se escapó. Todo pai e toda mãe fala que quer ver os filhos crescer, serem prósperos, e ela viu eles crescer, Claro. ser próspero e se transformar no líder. Así es. Y ella, para mí, la mano de la mamá fue importante ahí, muy importante. Sí. Sí. Deus deu para justamente, né? Falar para você daqui, os 3 planos. Qual foi o primeiro? Sempre foi feliz. Ya se me fue. Por isso que a gente tem que. Menos mal que está grabado, ¿no? Ah, ¿cuál era lo que dijimos? Falando que a mamãe dele, a Jocabed, salvou, fez um plano para salvá-lo, e depois ganhou salário para cuidar dele. De educarlo. Y educarlo. Claro, le dio un salario, le educó y le habló de ese Dios, de las maravillas de Dios. Porque desde niño le contó la historia, ¿no? Hizo un plan para salvar a su hijo. Segundo, ella recibió un sueldo por educar a su hijo. Y tercero, ella tenía todas las condiciones para hablar de ese Dios verdadero. Maravilloso. Así que ella tenía toda la historia. Dios ha provisto eso para que ella pueda realmente ser la mujer que en verdad iba a encaminarle una cosmovisión a Moisés, la cosmovisión hebrea que necesitaba. Y entonces tenemos ahí, hermanos, este hombre que crece, es grande, mata a un soldado, se va al desierto, se escapa, y Dios tenía preparado un suegro, una esposa en el desierto. El suegro era intelectual, ¿eh? El suegro era un estadista, un administrador, porque le da clases de administración. Claro, porque más tarde, cuando ya se encuentra Moisés con el pueblo en el desierto, se reencuentra con su suegro, Jethro, y su suegro se siente y observa qué hace Moisés ahí en el desierto. Y el hombre se convierte en el líder orquesta, ¿no? Es decir, yo hago de todo. No, hay que dejar que otros hagan también. Y entonces él dijo, mira, aplica otra cosa, porque tú quieres hacer todo. No puedes juzgar todo. Aquí hay varias cosas, varios niveles de juicio que hay que hacer en el pueblo. Porque recuerden ustedes, el pueblo vivía en carpas, estaban ahí amontonados, y cada uno tenía sus ovejitas, cada uno tenía cantidad de agua. Es decir, los problemas eran cotidianos. De repente una ovejita hacía su pipí en la otra carpa del vecino, ¿no? O se robaba su leche, qué sé yo, cosas, o el chivo volteaba la leche del que estaba al lado, se metía a su casa cuando estaban durmiendo, le mascaba la oreja, qué sé yo, lo que pasaba, eran problemas cotidianos. Y Moisés no puede estar asumiendo esos temas. Y el suegro le dice, mira, esos temas déjalo, hay que nombrar personas que hagan temas, pero tú ve asuntos superiores, hay cosas más grandes que tú tienes que ver. Claro, Jethro estaba cuidando de su yerno, porque también ya desatendía a su esposa, pues, porque claro, estaba cuidando más a la gente y su esposa estaba desatendida y su familia. Entonces yo pienso que hay un buen principio de liderazgo. Según Jethro, hay que explorar eso, muy bueno. Y yo coincido bastante con lo que hace Nehemías en su liderazgo. Nehemías tiene un liderazgo, Jethro un liderazgo. Les dejo esa tarea para que trabajen en su iglesia, ¿no? Con sus hermanos, ¿no? Sí. El liderazgo de Jethro y el liderazgo de Nehemías, que son modelos comparativos. Eso. No quieren delegar. Sí. Hay que aprender a delegar, ¿no? Y yo conocí iglesias donde el pastor y la esposa
hacen todo. Bueno, aquí lo hacemos porque ya ustedes recién estamos empezando, ¿no? No quiere decir que yo, no. Pero hemos visto iglesias grandes donde el pastor predica, la esposa dirige la alabanza y los hijos recogen la ofrenda. Y se gastan ellos toda la ofrenda, ¿no? Yo he visto iglesias. No, ese no soy yo. No. Pero hay eso, ¿no? Pero hay que aprender a delegar la responsabilidad. Pero nos hemos saltado a Jetro. Vayamos al tiempo de Moisés. Moisés, Dios se revela en zarza ardiente. Y Dios le dice, ¿sabes que he visto el clamor de mi pueblo? Y le dice, tú vas a ir. Y ahí es cuando Moisés no está entendiendo bien lo que le está diciendo. Porque se le aparece, dice en la zarza, hay una voz. Esa experiencia nunca la tuvo él, nunca. Como Abraham nunca tuvo una voz audible cuando fue llamado de Ur de los Caldeos. Dios en momentos, en tiempos, aparece con voz audible. Pero en este caso, en la zarza, a través de la zarza, Dios le habló. Le dijo, tú tienes que ir. Y le dice, quítate la sandalia, porque este lugar es santo. Entonces, cuando le dice eso, claro, se quita la sandalia, está ahí, pero Moisés le dice, mira, dice ahí, ¿no? Nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla. Y eso es una mentira, porque muchos han predicado eso. Esa es una mentira. Él era experto en retórica. Él era un hombre que no tenía problemas de lengua. Era su excusa, ¿por qué era la excusa de él? Y lo corrobora, lo que estoy diciendo, lo corrobora Esteban antes de morir. Fue educado en toda la ciencia de los egipcios, hombre poderoso en palabras. Es mentira que no sé hablar, porque muchos le han dicho, incluso tartamudo, no sé qué, le habían escrito, de todo han puesto ahí, ¿no? Em espanhol, nunca uma pessoa fala isso. Gago? Gago, algo así como gago. No, tartamudo. Hay personas que así hablan, ¿no? Eso es por un problema de susto, de algo que ha pasado, podría ser, ¿no? Que hay personas. Aqui no Brasil, a maioria dos pastores pregam que Moisés era gago. No. Não é o que está escrito. No, lo que dice Esteban. Esteban dice, hombre poderoso en palabras. Então, como falar que é gago, sendo que não está escrito que Ahí no está escrito gago. tinha conhecimento, Sí. tinha ciência, ensinado Exactamente. a ser um Faraón. líder. Imagínense un gago que va a ser faraón. Ya le quitan el cuello, ¿no? O sea, es que es cierto, hermano. Lo que pasa es que, por ejemplo, y yo siempre les he dicho, ¿no? Por ejemplo, muchos predican, incluso hace poco escuché una prédica que dice que son 3 reyes magos. Yo siempre les digo, no eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. ¿No? O de Gaspar, Melchor, no. Todo es tradición católica. No tiene que ver nada con eso en la Biblia. No son magos, ni son 3, ni eran reyes. Eran simplemente científicos. Eran astrónomos. Astrónomos. Porque el astrólogo está relacionado con una religión de astrología. Eso sería. Pero el astrónomo es ciencia de las leyes, de los astros, ¿no? Es un conocimiento científico, es ciencia, ¿no? La astronomía hasta hoy es ciencia. Pero no vamos a desviarnos de eso. Pero Moisés dijo, no puedo hablar. Miren, ¿sabes cuál es la prueba más grande de que Moisés es confrontado por el Señor? Mira, Moisés, el Señor no le dice, no, tú hablas bien, no le dice. El Señor no entra a hablar no entra por menores. Él sabe, él está volando alto, ¿no? Él es Dios, ¿no? Claro. Hay que escuchar la prédica, seguro. La traducción es sabios. Sabios. Eran sabios. Porque la traducción magos tiene 2 acepciones en el griego. Bueno, ahí está la profesora de griego. Tiene 2 acepciones. La primera acepción es mago,
en el sentido que encanta nuestra visión. Un mago, por ejemplo, entra aquí, del sombrero saca una paloma y dice, ¿cómo lo ha hecho, no? La otra acepción del griego es que es mago que nos encanta con su sabiduría. Esa es la acepción, por eso se traduce sabios. ¿Por qué? Porque ellos eran admirados en Mesopotamia, eran científicos. Por eso se van, porque vieron la estrella, y se van porque esa estrella que ellos ven no está nada en su categoría de estudio. Si no está en la categoría de estudio, es algo raro, que no está dentro del, como dice, del radar de estudio. Algo está mal ahí, y ellos, como estudiosos eran de la escritura, se van por esa estrella pensando que ese ya es el tiempo de la manifestación. Entonces, por eso es que el Herodes le recibe y habla con ellos, ¿no? Y por eso entendemos también que ellos, cuando visitan al niño, Dios les dice que no vayan a Herodes y regresaron por otro camino. Quiere decir que ellos estaban en comunión con Dios. Ellos eran sabios, pero eran lectores de la Escritura. Eran temerosos de Dios. Pero si nosotros miramos que eran magos, lo vamos a ver en la categoría de los católicos, ¿no? Que dicen estos son magos, hechiceros, brujos. Eran magos que adivinaron y llegaron. La tradición católica lamentablemente es muy débil en estos puntos del estudio de la Escritura. Ellos mismos reconocen, ¿no? Los católicos reconocen que los evangélicos están más conectados a la Escritura que ellos. Ellos sí son muy buenos en historia, pero en historia a veces ficticia, engañosa, confusa, ¿no? Pero no eran magos, ni eran tres, ni eran reyes. Eran sabios, estudiosos de la palabra. Por eso es que dice, venimos a adorarlo. Y dice que pusieron sus ofrendas y lo adoraron. Tiene conexión. Lo adoraron a él, lo reconocieron que era el rey. Y ellos siendo gente famosa, de influencia en Mesopotamia, cualquiera no eran astrónomos, gracias a esa sabiduría, pues el conocimiento del calendario influyó en los romanos, y a partir de los romanos influye en nosotros, en el mundo entero, el sistema romano, el sistema de calendario, los días, los años, los meses, gracias a ese descubrimiento de esos hombres, ¿no? Bueno, entonces aquí Dios se revela a Moisés, y Moisés le dice, yo no puedo hablar, Señor. Un pretexto, porque en verdad Moisés era experto en la retórica. El Señor como que no le hace caso, ¿no? Y le sigue hablando. Pero aquí hay algo por el cual él usa como pretexto, hermanos. Él fue preparado para ser un faraón, porque fue hijo de la doncella, adoptado como sea, porque fue hijo, estaba en palacio. Y qué mejor que tenerlo a él, y era un muchacho simpático, tenía el porte para ser un faraón, me imagino, por eso que se enamoró incluso la esposa de Potifar. O sea, era un brillante muchacho, un modelo, digamos, hoy en día hablando. Entonces, probablemente ha tenido toda la formación, según el discurso de Esteban, para ser educado en toda la ciencia. Pero ¿para qué fuera educado? Para ser un faraón. En Egipto, los faraones eran los únicos que se consideraban dioses. En los demás pueblos de la tierra, todos sabían que venían representados por algún dios, alguna divinidad. Pero en Egipto, todos se consideraban dioses. Entonces, a él le han metido en la cabeza a los 40 años, claro, obviamente su mamá hablando en casa, pero eso ayudó en gran parte de su cosmovisión de la vida, pero en la Universidad Egipcia, estudiando todos los días para ser faraón, lavándole el cerebro. Él creo que pensó, hasta ese día que Dios se reveló, pensó que él era un faraón y él era Dios. Por eso Dios se revela a él cuando le dice, si yo me voy, Señor, a Egipto, a los hebreos, me van a decir, ¿de parte de quién vienes? ¿Yo qué le voy a decir? Porque solo él es conocido como Elohim. Elohim es un nombre general. A todos los dioses en la antigüedad lo conocían como Elohim. Y ahí dice en el hebreo, ¿no? Y ahí cuando el Señor se revela, le dice, yo soy Yahvé. Ahí se revela el nombre de Yahvé, que literalmente significa yo soy el Eterno. O sea, lo que estaba aquí declarando es su eternidad, un atributo importante. ¿Y por qué le dice? ¿Por qué no le dice yo soy el Shaddai? Porque cuando Dios se revela a Abraham,
al patriarca, Dios le dice, yo soy el Shaddai. No le dice, yo soy Yahvé. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Pero cuando se revela a Moisés, no le usa cualquier otro atributo. Puede decir, yo soy el Dios Jireh, pudo decir. Pudo decir, yo soy el Dios Sabaoth, pudo decir. Pero él escoge, yo soy el Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque como a ti te han hecho creer que eres Dios, no te equivoques, yo soy Dios. Y por eso se revela a él como el Eterno. Claro, tú dices que eres Dios, pero vas a morir. Yo soy Dios, y ahí lo dice en Éxodo 3, le dice, yo soy el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Está declarando su eternidad, ¿no? Y no tiene punto de comparación entre lo que te han dicho, te han hecho creer a ti, yo soy Dios, tú no eres Dios. No lo está diciendo así, pero al revelar su nombre, él dice, tiene razón, pues, ¿no? Por eso es, hermanos, que Dios lo humilla a Moisés, porque le dice, quítate las sandalias. El quitarse las sandalias, dice porque el lugar es santo. El quitarse las sandalias en ese lugar no tenía mucho sentido desde el punto de vista antropológico, terrenal, humano, porque ¿cómo voy a quitarme? Me voy a ensuciar los pies, pues. ¿Cómo el polvo va a ser limpio? No tiene relación. Pero lo que el Señor le está diciendo, le está corroborando, le está ordenando que Él entienda que Él es polvo de la tierra y que Él no es Dios. O sea, le revela su nombre y le ordena que se quita las sandalias. Porque cuando te quitas las sandalias, Dios quiere que tengas contacto con la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Ese es el entendimiento que se tiene que mirar ahí, hermanos. Dios está trabajando en Moisés, como lo trabajó con Abraham cuando lo cambió el nombre del Señor para cumplir su misión. Pero ahora Él, porque Dios es un Dios personal, lo que hizo con Abraham no hace con él. Dios es un Dios muy personal, con cada quien hace como Él considera que debe hacer. Y en ese caso Dios se revela su nombre y Dios le dice, quítate las sandalias. Porque en otras palabras lo que le está diciendo, polvo eres. Tú no eres Dios, tú eres creación. Así que ese es un tema muy importante. ¿Por qué me he detenido aquí? Porque detrás de este personaje viene la libertad de Israel. Dios hace tantos milagros, ¿no? Porque Dios le dice que vas a ir a Egipto y vas a salir, y sacó a la tierra, de la tierra de Egipto al pueblo, ¿no? Y Dios no los llevó por el camino más cerca, porque según el mapa, ¿no? El camino más cerca era básicamente por acá, ¿no? De aquí, de Gosén, a Canaán, no tenía que pasar por el mar, porque era tierra seca. Pero Dios los llevó por aquí. ¿Para qué? Para que los pusiera en una situación límite y ellos vieran su poder. Para que ellos hicieran el curso acelerado de sus vidas. Para que lo conozcan a Dios en segundos de lo que ellos consideraban eran los dioses de los egipcios. Para que vean ese Dios sí se revela, sí se manifiesta, sí actúa, sí controla el escenario incluso de la naturaleza. Todos van a observar ustedes. Dios le está diciendo. Por eso lo lleva el Señor en un punto. No tiene sentido realmente. Un estratega militar jamás llevaría a su ejército por este lado. O sea, un estratega militar terrenal lo llevaría por allá. No lo llevaría por ese lado. Pero Dios es el Señor, por eso Yahvé, Sabaoth, que significa Dios de los ejércitos. Dios lo lleva para que el pueblo viera de manera intensiva lo que iban a ver sus ojos. Por eso cuando cruzan el mar, Moisés les dice al pueblo, vean por última vez a estos que se están muriendo en el mar. Véanlo porque no lo van a ver más. Y el pueblo estaba viendo cómo se morían en el mar. Y dice que el pueblo glorificó a Dios. Pero después, unos días, mejor en Egipto, ¿no? Mejor, todos los 40 años, mejor en Egipto. O sea, ese es el pueblo que tenemos, ¿no? Es el pueblo, el corazón que somos a veces.
talvez o povo de Israel não ache, né? Será que nesse momento Deus mostrou para ele, você não é Deus, você tem que fazer o povo abrir o mandato, né? Ver, Uhum. o senhor falando aí, né? Que Deus sempre quis mostrar quem é Deus, é ele, não Moisés, né? São os egípcios. Uhum. Então, naquela hora ele não entendia, né? Naquela hora que ele fala na palavra de Deus. Por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marcha, né? Então, eu acho que Moisés estava clamando, Senhor, e agora? Você não é Deus, Moisés? Abre Maria, eu quero ver. Quem sou eu? Quem Deus sou eu. Vai ver agora o nosso amigo, né? Manda o povo aí fazer continuar com o nosso amigo. Conjecturando aqui, não é escrito, né? Mas assim, é isso que aconteceu, né? Porque ele clamou ali a Deus, né? No momento. Quando viu os egípcios vindo de um lado, o mar de outro, eles estavam encurralados agora. Como nós seres humanos, né? Tem hora que a gente, meu Deus, agora. Não tá ao nosso alvo mais, não podemos fazer mais nada. Mas aí vem o Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, que ele faz aquilo que é impossível ao homem fazer. Então foi isso, né? Na hora que Moisés falou, provavelmente clamou e o Senhor falou: por que clamas a mim, Moisés? Diga como que vai, eu vou abrir, eu vou fazer o possível. Sí. Así, ¿no? Sí, pero miren, esos momentos bien difíciles, porque era una bahía, ¿no? El pueblo está aquí, el mar está ahí, y dice que Dios movió el corazón del faraón para que vinieran. O sea, Dios mismo puso un escenario límite. Porque, ¿qué pasa en un escenario así, hermano? A veces uno dice, ¿por qué me vienen estas cosas? Pero a veces no estamos viendo, Señor, quiero ver el mar, porque tú lo vas a abrir. En un escenario así, hay que decir, Señor, ¿dónde está el mar? Yo quiero verlo y quiero cruzar ese mar. Porque Dios va a abrir esa puerta, hermano. Pero si nosotros miramos al problema nada más, nos vamos a perder. Nosotros hay que ver el problema así. Hay problemas duros que nos enfrentamos todos, muchas veces sí. Pero hay que decir, Señor, tú tienes, ¿dónde está el horizonte del mar? Yo quiero ver y quiero mirar el camino. Y el Señor va a hacer ese camino. Y a veces el Señor es tan bueno que lo hace sin que lo pidamos. Claro, no siempre, ¿no? No estoy diciendo con eso, que deja lo que el Señor hará, ¿no? A veces no, porque Dios es un Dios personal. Yo sí considero cuántas veces Dios me ha abierto camino cuando ni siquiera lo he pedido. Y porque me he entretenido en las cosas que no estaban bien. Y es cierto, Dios es tan generoso, a veces actúa de una manera espectacular. Y uno no entiende por qué lo hizo, pero lo hace así. Es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? Así que bien interesante esa parte, ¿no? Que me llama la atención siempre del Dios. Entonces ahí está los lugares donde ya quedaron, y ahí está el texto también. Y cuando Faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios, claro, ya se estaban acorralando, ya dijeron, ya somos hombres muertos, ¿no? Pero ahí Dios otra vez obró, y ahí la misericordia del Señor se dio, ¿no? Dice entonces, ahí dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, el capítulo 14, e hizo Jehová el mar se retirase por el subiente, el 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en todas sus fuerzas, y los egipcios al oír se encontraban en el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová. Pero unos días después decían, Señor, mejor en Egipto nos hubiéramos quedado, ¿no? Mejor era Egipto, ¿no? Mejor era, y ahí habían sepulcros. Aquí es cuando dijeron, Señor, en Egipto habían sepulcros. Porque recuerden, el sepulcro era un tema profundamente conectado a la vida de los egipcios. Por eso que las tumbas famosas que existían, muchos dicen que se gastaban más cuando morían que cuando estaban en vida, porque era costoso el sistema de embalsamiento. Y no solo eso, sino que todas las joyas que en vida habían ganado lo metían con todo. O sea, en otras palabras, morirse costaba más que estar en vida, ¿no? Entonces, por eso que han descubierto tantas joyas entre ellos. Bueno, ese era el mundo de ellos, ¿no? Pero parece que tenía un lugar importante para la cosmovisión egipcia. ¿Dónde ibas a morir? Morir en el desierto era la peor cosa que pasaba para ellos, igual que los hebreos, ¿no? Para los hebreos era la tierra prometida, ahí tenían que estar sus huesos. Pero los egipcios tenían un sistema donde ellos creían que si estás en ese sistema, pues en el inframundo vas a estar también
en ese grupo de pueblo que se muere. Pero si estás en el desierto y estás por ahí en el mar, pues ya estás fuera del sistema que ellos han ofrecido. Por eso que ellos están diciendo a Moisés, mejor hubiéramos quedado en Egipto, ahí hubiéramos tenido tumba, ¿no? Y estaban pensando solamente en su vida personal, no estaban pensando en lo que iban a trascender aquel día. Ilimitado el pensamiento de ellos, ¿no? Ahí viene el decálogo, el Sinaí. Ahí están las famosas leyes del Sinaí, ¿no? Las 10 leyes, que son, yo diría que son las leyes fundamentales o básicas del cual se derivan todos los principios, ¿no? Todos los principios derivan de ello. Bueno, ahí está eso. Y después la comunión con Dios. Cuando miramos Éxodo y Levítico, habla pues de un sistema de sacrificios. Que hay 3 cosas importantes que vale la pena ver: expiación, propiciación y justificación. Eso da para otros temas, pero ya vamos a comentar. Expiación tiene que ver con el sacrificio de un animal frente a la falta, ¿no? Ante Dios. O sea, eso se da desde Génesis, desde el primer sacrificio que Dios prepara. La restitución en la relación con Dios pasaba por las 3 cosas, ¿no? Primero, expiación, luego propiciación, que tenía que ver que otro iba a morir en tu lugar, propiciación, ¿no? Y la justificación, que es que Dios estaba conforme con ese proceso de sacrificio que tenías que hacer. Sí. Dios iba a estar conforme cuando tú cometías un pecado, hacías sacrificio a un animal, porque sabías que ese animal iba a sacrificarse en tu lugar, por tu culpa. Y cuando seguías ese procedimiento, Dios estaba conforme. Eso era en el pensamiento del Antiguo Testamento, ¿no? Así es como se presentaban ante el sacerdote, y el sacerdote sabía lo que tenía que hacerse en ese proceso. El tener un animal para matar se llama expiación. Después viene propiciación, que significa que ese animal está muriendo en tu lugar. Entenderlo, que yo entrego ese animal, pero ese animal lo estoy haciendo por mí. Yo no lo hago, sino el animal está recibiendo mi culpa, ¿no? Y lo otro es justificación, ¿no? Voy a corregir, estoy perdiéndome un poco. Sí, el propiciatorio tenía que ver con que, vamos a ordenar la cosa. El sacrificio tiene que ver con el animal que tú entregas en expiación, ¿no? Eso tiene que ver con la muerte sustitutoria. Ahí está la muerte sustitutoria del animal en mi lugar, la expiación. La propiciación tiene que ver con que Dios descargaba su ira en ese animal. Dios descargaba toda su ira ahí, o sea, toda tu culpa estaba en el animal, y el animal, literalmente la ira de Dios llegaba a él. El propiciatorio viene a ser como una cubierta, como un escudo que te protegía de la ira de Dios, ¿ya? Porque también en el arca tenía un propiciatorio. Ese propiciatorio, era de oro, creo, o de bronce, de oro creo era. En ese propiciatorio llegaba la ira de Dios, ¿no? Pero el propiciatorio protegía que esa ira llegaba hacia abajo. Es una manera como asimilaba la ira de Dios. Entonces, el animal asimila toda la ira de Dios en el sacrificio, porque está sacrificándose en tu lugar. Ese animal pagaba con toda la ira, ¿no? Y luego viene la justificación, quiere decir que Dios está conforme con ese procedimiento. Así fue el mundo del Antiguo Testamento. Estamos aclarando porque como está grabado esto, no vaya a ser que después digan el profesor está haciendo una herejía. Luego tenemos todos los sistemas. Ahora, aquí hay un detalle importante, hermanos, muy importante. Espero que, no sé si alguien más quiere tomarse cafecito, sería bueno, porque me gustaría cerrar esta parte con este punto muy importante de los sacrificios, ¿no? Porque el sistema en Levítico de sacrificios tenía que ver con 2 formas, la forma voluntaria y la forma obligatoria de los sacrificios. Por ejemplo, en la forma voluntaria estaba el holocausto. ¿Se acuerdan ustedes? Miren lo que dice acá. La ofrenda por el holocausto era un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios. Entonces,
era una manera de reconocerle que Él es Dios, merece toda adoración, reconocer su grandeza y que nosotros estamos limitados simplemente como criaturas. Por ejemplo, ¿quién presentó holocausto desde los primeros textos que encontramos? Noé. Fue holocausto, una ofrenda de holocausto. ¿Y qué significaba el holocausto? Era la muerte del buey o de la paloma o del cordero, ¿no? El animal era quemado totalmente. Entonces, en el holocausto, como Dios tiene la adoración, Él se lleva la adoración, Dios simplemente quemó todo el animal, todo el humo, literalmente va hacia Dios, como quien dice, Dios solo participa de ella. Si yo simplemente le adoro, le reconozco, pero lo que hizo probablemente no es eso, ¿no? Reconozco que Él es el creador, el dueño de la vida, el que nos crea y el que nos quita la vida, porque recuerden que Él vio toda la muerte de sus contemporáneos, nunca más los vio. Y probablemente al salir del arca, lo primero que hace es, dice holocausto, olor fragante para Dios. Es lo primero que Él derrama. Entonces sí podemos notar que Él está agradeciendo al dador de la vida, ¿no? Que tú eres verdad, tú no te has equivocado, tú has dicho y has cumplido, tú eres Dios. Esa implicancia tiene el holocausto, ¿no? Ahora, eso estaba dentro de las ofrendas voluntarias. Dentro de las ofrendas voluntarias también estaba la oblación cereal, ¿no? ¿Qué era eso? Era presentar, en este caso eran los 3 componentes, ¿no? Harina, aceite, y no es sal, sino es incienso. No sé por qué aparece sal ahí. Incienso es, y está en el texto, en Levítico, ¿no? Es harina, aceite e incienso, que se mezclaba. Y porque ¿cuál era el propósito de esto? Dice, la ofrenda expresa el agradecimiento por la provisión de Dios y su generosa benevolencia. Entonces normalmente el mundo antiguo vivían pues del animal, vivían de la agricultura, y entonces qué mejor que presentar una ofrenda en agradecimiento por lo que Dios nos ha provisto. Pero en este caso, eso que presenta no participa el que ofrenda, sino el sacerdote. El sacerdote va a comer con su familia la harina, el aceite y el incienso. No sé si será rico, pero cómo lo preparará. Pero el tema está que ellos participaban, pues dice, el sacerdote comía parte de la ofrenda dentro del atrio. Es como decir gracias Dios porque me has dado, ¿no? Y el representante del pueblo ante Dios es el sacerdote. Probablemente también tiene que ver con el mediador que participa ahí. Y luego tenemos la otra ofrenda voluntaria, ofrenda de paz. La ofrenda de paz expresaba acción de gracias y una comunión activa con Dios. Y lo curioso que en esta ofrenda de paz, miren lo que dice acá, la sangre del animal se rociaba sobre el altar de los sacrificios y los intestinos eran quemados totalmente. Y ahí dice, el sacerdote y el oferente, o sea, el que presentaba la ofrenda, ambos participaban de la carne del animal, porque era sacrificio de paz. Es decir, yo estoy en paz con Dios. Es un pacto, es una renovación de pacto, donde yo quiero estar en paz con Dios y Dios conmigo. Entonces el sacerdote participaba y el que presentaba la ofrenda también participaba. Ahora, en esta ofrenda voluntaria, hermanos, había una cosa importante, ¿no? Que cada uno lo presentaba, era voluntaria, no es que era obligatoria. Cada uno lo presentaba como entendía su compromiso con Dios. Entonces, ahí algunos podían ofrecer buey, podían ofrecer paloma, pero iba a depender de cuánto valía para ti esa relación con Dios. Podían haber personas pobres que presentaban buey, podrían ser personas ricas que presentaban solo paloma. Cada uno dependía cómo amaba su relación con Dios. Eran voluntarias. Eran aquellas cosas que uno lo hacía, pero que no estaba obligado a presentarlo. Y era un criterio más de cada uno. Es como la vida cristiana hoy, ¿no? Hay ciertas obligaciones que los miembros tienen que hacer en la iglesia, como en toda institución.
Imagínate, si no habría obligaciones, porque cada uno llegaría a tal hora. Yo llego a las 9, el otro día a las 10, a las 11, a las 12. Y sería un caos la vida, ¿no? Igualito el tráfico también sería un desastre. No, yo me voy luz roja, tú luz verde, yo luz amarilla, a ver si llegamos, ¿no? Entonces sería un caos. Sí, hay ciertas cosas mínimas que Dios ha establecido que sí tienen que ser obligatorias, pero estas cosas eran voluntarias. Es decir, cuanto yo amo a Dios y cuanto estoy comprometido con Dios, voy a hacerlo. Y no era fácil. Requería en la semana comunicarte con el sacerdote, ¿no? Llamar por teléfono, tenía tiempo, no tenía tiempo, ¿no? O el horario de cómo está mi animalito, dónde voy a comprar un animal para... O sea, había todas cuestiones que afectaban también la actividad cotidiana. O sea, entonces el que iba a presentarlo realmente de verdad tenía que perder también días, horas a veces. Entonces ahí dependía de un criterio voluntario, ¿no? Pero habían las ofrendas también que eran obligatorias. Y esta era la ofrenda de expiación. O sea que las ofrendas obligatorias sí eran aquellas que se hacían por el pecado. O sea, mínimamente Dios había dicho que por lo menos por tu pecado tienes que presentar una ofrenda. Y eso es obligado. Las otras cosas de que me reconozcas como Dios, dejo a tu criterio. Si tú quieres que yo sea tu Dios, muéstrate como tal y presenta un sacrificio de comunión. Pero Dios también no exige, Dios quiere que nosotros no seamos programados para adorarle, sino Él quiere que en nuestra voluntad lo adoremos. Ese es el Dios que tenemos, voluntariamente. Pero miren, aquí sí no, ¿ve? Ahora, hay un detalle importante, hermanos. ¿Qué animales presentaban? Buey, cabra macho, cabra hembra, cordero y flor de harina. Ahora, aquí hay un punto importante. En estos animales estaba presente, digamos, el nivel económico de cada uno. Por ejemplo, un rico podía presentar buey, ¿no? ¿Cuánto cuesta un animal, no? Pero un pobre no podía tener un buey. Pero Dios había establecido en su sistema, puede ser flor de harina o puede ser cordero. Flor de harina, ¿no? Si eres pobre, o sea, quiere decir que nadie podía decir, yo no puedo. Dios había establecido que todos tenían acceso ante Él de igual manera, ¿no? De acuerdo a su condición económica también. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Dios ha provisto que si quieren arreglar su comunión con Dios, no tienen excusa. Señor, no pude porque mi profesión no me permite. O no puedo porque tengo tanto dinero y no sé, de verdad que si voy a la iglesia, no hay ninguna forma de excusa. O soy pobre que no tengo para la comida y tengo que trabajar y no voy a la iglesia. No hay ninguna forma de cómo uno puede decir que yo puedo salir de esto. Había establecido Dios que a todos, al alcance de todos estaba esta ofrenda de expiación, ¿no? Y está en Levítico, ¿no? Y todo eso. Y lo otro es ofrenda de expiación Yom Kippur, ¿no? Este era, el propósito de ofrenda de expiación eran por los pecados de todo el pueblo que no estaban resueltos. Es decir, ponte si en la semana o en el año algún pecado no había quedado saldado, porque puede ser que alguien se haya olvidado. Entonces el sumo sacerdote presentaba por toda la nación un sacrificio de un cordero, ¿no? Para toda la nación. Eso significaba que Dios, si algún pecado no había quedado resuelto, Dios estaba conforme con ese sacrificio una vez al año presentado. Y por eso Hebreos dice, ¿no?, que Cristo ya no va a presentar cada vez, como en el Antiguo Testamento, una vez al año, una sola vez para siempre. Eso indica, hermanos, que los pecados presentes, pasados y futuros están resueltos para con los verdaderos hijos de Dios. Ya no hay que hacer cada rato nada, ¿no? Bueno, creo que ahí lo vamos dejando. Hay varias cosas más que hablar, pero el tiempo nos ganó. Pero ahí ya ustedes lo van a ir viendo. En el fondo lo que quiero decir es esto: en el desierto fue el taller de conversión entre el pensamiento de esclavitud egipcia y el pensamiento de libertad hebrea desde la perspectiva de Dios. Perdón. Y a la nueva, pero ahí lo dejaremos, pero voy a entregarles igual, ¿no? Para que ustedes tengan esto.
Uno, a ver, uno. No, eso faltaba, pero eso hemos cerrado, ¿no? Con esto. Ya. Ahora están preparados para el examen, ¿no? Ya viene el problema ya. Pasan los hermanos de Brasil. ¿Eh? Brasil. Entonces, para todos. Vamos. Esto es para ti. Esto es para ti. ¿Cómo? No, ya está ahí. Hasta acá nomás es. Sí. Sí, eso nomás queda. Aquí hay uno más. Sí. Para. Disculpen que la clase de Pentateuco, o sea, las clases normales del seminario en verdad son de 3 horas, ¿no? Pero nosotros lo estamos simplificando. Y eso no es así normalmente en una clase de iglesia, ¿no? No se preocupen. En una iglesia normalmente es 50 minutos una clase para los hermanos y después ya tenemos un culto de prédica, ¿no? Entonces, porque es clase de seminario, lo extendemos bastante. Entonces esto es así, es un poco confuso, pero bueno. Entonces hay 2 cosas importantes que quiero cerrar yo para terminar esta parte. Es la historia de Números 20, pero no tienen que abrirlo. Si voy a contar la historia, ustedes van a saber, porque ustedes han estudiado la Biblia, ya saben, ¿verdad? Se puede construir mentalmente esto. Números 20, estamos hablando probablemente en el año 40 ya, que es la última etapa de la historia, donde sucede un incidente, ¿no? Y es algo que había pasado antes en Horeb, cuando en un lugar llegaron y no había agua. Y Moisés golpeó o nombró la roca y salió agua. Y este es un escenario similar, ya 39 años después. Sucede que llegan a un lugar y no hay agua, desierto de Zin, ¿no? En la parte de Beerseba, la parte sur. No hay agua y entonces el pueblo empieza a alarmarse por eso, ¿no? Porque, claro, yo mirando el texto, ya ustedes lo van a analizar, ¿no? Y en la grabación lo van a ver para que exploren lo que les voy a decir, ¿no? Que Moisés llega a un lugar y no evalúa el lugar, porque normalmente es parte del liderazgo que nosotros tenemos que evaluar en los lugares donde nos movemos. Es decir, si tú llegas a un lugar donde no hay agua, lo lógico está que tú vas a decir, en algún momento el pueblo va a levantarse contra mí, porque no hay agua, se le va a acabar el agua lo están llevando, me imagino, en unos pellejos de animales, ¿no? Donde llenaban agua y llevaban amarrado, ¿no? Pero va a llegar un momento que va a terminar esa agua. Es tan práctico como tal, ¿no? Pero yo no sé por qué Moisés y Aarón no tomaron una actitud inicial desde ese momento. Por eso yo pienso que acá hay un punto importante para los líderes, ¿no? Que cuando miramos la obra hay que mirar varias cosas ahí. No solo hay que mirar el árbol, sino hay que mirar el bosque, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Porque eso nos va a permitir ubicarnos en el tiempo y el espacio. Cuando manejamos igual, tenemos que ubicar el escenario para estar tranquilos manejando. Una vez que ubicas el escenario puedes manejar tranquilo. Pero si tú miras solo el punto de ahí, entonces estás manejando, mirando por ahí, por acá. Pero si tú miras el escenario, ya sabes cómo te vas a guiar, cómo vas a ir. Ganas el espacio y la seguridad viene para ti. Eso ya es un punto que yo veo que Moisés y su hermano Aarón se le fue ahí. Porque dice que el pueblo, efectivamente, cuando terminó el agua, le fueron a buscar a él. Vamos a morirnos aquí. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? El escenario se repite. Y Moisés pierde los papeles, se enoja. Claro, a estas alturas ya 39, 40 años en el desierto. El hombre está estresado, está hasta de repente deprimido también. Está cargado por todo lo que ha vivido.
Y el pueblo siempre estaba detrás diciendo, mejor era Egipto que el desierto. En cada circunstancia, mejor estaba allá. Allá comíamos carne, acá no comemos carne, ¿no? Cuando en verdad eran mentirosos, porque en verdad en Egipto eran esclavos, no comían carne. Pero de todas maneras era una manera de contrastar, ¿no? Y es bien feo, ¿no? Contrastar a Dios. Decir, mira, acá es mejor y Dios no me da nada, ¿no? Algo así. Pero Moisés fue a Dios, como dice con su hermano, fueron a buscar a Dios y Dios les dijo, ordena la roca. ¿Y cuál es el problema de Moisés con toda la carga que tenía del pueblo? El estrés que seguro tenía, porque no era fácil, era un hombre mortal como nosotros. Más bien, lo que él hizo fue, en verdad, de un hombre manso y humilde. Porque si hubiera sido yo, hace rato hubiera perdido los papeles, ¿no? Si cada uno nos... Porque él sí creo fue manso y humilde, porque miren, él siempre... O sea, para lo que fue el pueblo, su acción era buena. El pueblo era, siempre yo decía a mis alumnos, el pueblo era como si fueran presos del Lurigancho, ¿no? En Perú, la prisión del Lurigancho es una de las peores prisiones donde están los presos, ¿no? Imagínate, le sueltas a ellos, wow, son bravos, pues. Era así, como que los soltaron de Egipto y salieron disparados y eran bravos, ¿no? Pero aún así Moisés tuvo que contener, o sea, yo pienso que así fue el hombre más manso de toda la tierra. Sino que ya siempre hay un espacio límite, ¿no? Y entonces, Moisés, ¿qué hace? Golpea la roca. Él no pronuncia palabras. Y Dios de todas maneras bendice. Miren, hermanos, aún nuestro pecado, Dios bendice. Eso no garantiza que lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho mal. Dios, en su gracia, permite que el resultado se dé. Porque Dios en ese momento lo trata a Moisés. Y a Moisés le dice, mira, has mancillado mi santidad. ¿Por qué lo dices? Porque has usado mi poder para mostrarte enojado. Cuando mi amor, mi gracia, se debe dar con bondad. Porque yo soy el Dios que doy con generosidad. No doy con enojo ni con odio. Lo que yo doy con generosidad. Pero el pueblo lo vio a él enojado, golpeando la roca. Y entonces lo vio un milagro de mal gusto. Por eso dices, afectado mi santidad. Entonces, un buen punto, hermanos, para cuando nosotros también podamos tomar en cuenta eso. El Señor nos da un lugar y ese lugar que Él nos da no podemos deshonrarlo. Debemos hacerlo de la mejor manera porque deshonramos a Dios, ¿no? Porque nosotros somos simples administradores de Él. Podemos deshonrar a Dios cuando actuamos como nosotros pensamos, con nuestra ira. Bueno, ese es un incidente muy importante. Y el otro incidente que está ahí, ya que lo van a ver ustedes, está en el otro texto de... No es incidente realmente, sino que es Levítico 19, que creo que está... no sé si, ¿por qué no salió esto? No salió el texto. O no lo puse, algo pasó. Pero hay un texto que es Levítico 19, donde sí nos muestra que en verdad Dios quiso que su pueblo sea un modelo de buenos ciudadanos para la humanidad. O sea, cuando uno lee Pentateuco, lo que debe resultar naturalmente de ahí es una cosmovisión de un pueblo que ama a Dios y ama a su prójimo. Por eso es que ¿cómo se llama este mexicano? Wade Hill, que está, vean en YouTube, no digo que es creyente, no sé si es creyente, pero él tiene una tesis que dice que los hebreos tenían una ley y que esa ley garantizó hasta hoy la defensa de los derechos humanos. Porque cuando uno lee Pentateuco es defender los derechos humanos, que hoy en día se usa solamente como término, porque se pierde eso. ¿Cómo se llama el Hill? Francisco Hill White, ¿no? En YouTube, véanlo, porque tiene un montón de conferencias y por eso me parece que lo han expulsado de una buena universidad de Estados Unidos. Lo han sacado de, no sé si de la Universidad de Pensilvania. Él era profesor de historia
Y lo han sacado porque no comulga con la idea general de la agenda. Ustedes saben que las mejores universidades del mundo están caviarizadas, están dirigidas por la izquierda. Y lamentablemente eso se puede ver porque hay mucha relación, ¿no? Pero este señor lo han sacado porque no encaja con lo que está pasando. Y le han invitado a Israel incluso a dar conferencia en todos lados, le están invitando, y él dice: yo no voy a callar lo que he descubierto en la tesis que él tiene. Y por eso me han sacado. Y tiene seguidores, ¿no? Y entonces por eso yo pienso, hermanos, que cuando uno lee la Torá, ¿sabes qué va a resultar? Buenos ciudadanos. Porque habían leyes para los desprotegidos, para las viudas, para los huérfanos. Así. Habían leyes para Universidad de Chicago, sí, pero puedo haberse equivocado. No sea muy perfecta también. Y lo que me dice, yo dije Pensilvania, Chicago. Dice, no, pero es una manera de que decimos Sirway. Ya, pero el tema es, ya me equivoqué de lo que sabes. El tema es que cuando uno mira el Pentateuco, en verdad, hermanos, sale un ciudadano que ama a su prójimo. Porque imagínate las leyes en favor de los extranjeros. A un extranjero lo tratarás como si fuera parte de ti. A las viudas, los huérfanos, a los desposeídos, a los pobres. Le vas a poner, o sea, no dice la Biblia que vas a consentirles en su pecado, no. Dice, vas a aplicar la misma medida de la justicia, porque hay una justicia establecida. Hay que aplicar la misma medida, no mirándole en la posición social. No, simplemente por ser humano hay que aplicarle la misma medida. O sea, por ser humano ya todos merecen, están en la misma condición de la justicia. Entonces yo sí considero, hermanos, que leyendo el Pentateuco podemos encontrar principios para ser buenos ciudadanos. Yo sí creo. No, con eso no quiere decir que el Pentateuco nos salva, no estoy diciendo con eso. Lo que estoy diciendo es que los principios, incluso de los profetas, de los salmos, incluso del Nuevo Testamento, si no entendemos esos principios de la vida, no vamos a comprender mucho la vida cristiana. Vamos a vivir una vida limitada, ¿no? Y no vamos a entender nuestro rol, incluso no vamos a entender de cuánto ha afectado el pecado en nuestra vida. Y no vamos a conocernos nosotros. Si no nos conocemos bien, va a ser difícil que podamos dar un paso de crecimiento, ¿no? Entonces yo pienso que el Pentateuco sí es un buen tema de análisis. Les dejo como una tarea pendiente a ustedes. Como decía Schockel, un admirador mío, que yo lo admiro a él, mejor dicho. Schockel decía, esto queda como tarea pendiente para que alguien más adelante investigue y estudie. Pero si ustedes puedan revisar el Pentateuco como un estudio sistemático en sus iglesias o con sus amigos, háganlo, porque hay mucha enseñanza. Yo creo que nos va a llevar a, ¿sabes?, a ser mejores personas. Porque ahí está. Si trabajas, no coseches todo, deja los últimos para los más pobres, para los extranjeros, ¿no? Y si trabajas, el séptimo día descansa, porque va a descansar tu buey y también tu esclavo. Y juntos van a adorar a Dios. O sea, se convierte en una familia. Imagínate, esclavos y vamos adorando a Dios. Es algo maravilloso, ¿no?, que está establecido. Pero eso es un punto importante. Vamos a agradecer al Señor por este curso. Ya no vamos a poder terminar, pero ahí tienen el material ustedes. Agradecer a Dios porque, más bien disculpen que no hemos podido lograr plenamente todo, pero ya ustedes entienden que hay mucho que investigar en el Pentateuco, ¿no? Hay mucho que hacer. Orar al Señor porque el Señor nos siga bendiciendo, hermano. Vamos a terminar con una palabra de oración. Agradecerles por lo que hemos llevado a las clases también, por Gustavo, Charito, ¿no? Y sus dos maravillosos hijos también. Y todos nosotros, y también la hijita, por Francis también, que nos acompañan en la clase, ¿no? Siempre, semana tras semana. Gracias a Dios por todo el esfuerzo. Te agradecemos, Señor, porque has sido bueno con nosotros y porque nos has permitido llevar este curso, Señor.
Tal vez hemos tenido algunas limitaciones, pero yo te pido que todo lo que hemos podido estudiar siempre esté en nuestro corazón y podamos, Señor, mirar más tu palabra, especialmente el Pentateuco, para seguir encontrando los principios de la vida que necesitamos tener, aprender cada día. Y gracias por la memorización, Señor, que nos haces recordar que hay que memorizar tu palabra, Señor, que nos lleva cada día a ser sabios. Gracias por el tiempo que nos has dado a cada uno, a cada familia. Bendiga, Señor, la vida de cada uno de ellos y bendiga también la semana de trabajo que tenemos que avanzar a partir de mañana. En Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.